los esclavistas, las élites enfurecidas con sus nuevos gobernantes pardos, los artesanos pardos, todos tenían que expresar públicamente su lealtad al concepto de igualdad y armonía racial. Al otro lado del espectro del lenguaje estaba el lenguaje de guerra de razas. Era el lenguaje de los rumores, de las conspiraciones, de aprensivas cartas privadas, de las sesiones secretas del Congreso y de los pasquines anónimos. Era el lenguaje de lo secreto, lo transgresivo y lo anónimo. La ambigüedad del lenguaje racial del periodo independentista pone la pregunta de cómo se construye un discurso dominante racial. Esta manera de verlo nos permite ver la independencia como un momento de ruptura y fluidez ideológica, que marca la transición entre los discursos raciales tradicionales que habían perdido legitimidad y los nuevos discursos modernos que aún no se habían consolidado. Los rumores de guerra de raza jugaron un papel fundamental en esta transición, ya que contribuyeron a silenciar los debates públicos sobre las relaciones raciales bajo el nuevo gobierno republicano. A través de un complejo proceso ideológico, surgió una ideología racial que no dejaba espacio entre los conceptos de guerra de raza y armonía racial. Las denuncias de discriminación tenían que encajar en una categoría o en la otra. Ellas podían ser asociadas a la armonía racial como un paso necesario para vencer el legado colonial de la esclavitud, pero no fue así. Y eso es lo que hacían los pardos. Los pardos denunciaban la discriminación diciendo: tenemos este ideal, estas son las leyes, pero no estamos ahí todavía. Mira, este está discriminando, aquí se está discriminando. El otro extremo era asociar ese lenguaje de discriminación con guerra de razas y relegarlas a la arena de la ilegitimidad antipatriótica. Y bueno, para cortar un cuento largo, les voy a leer un pasquín, pero solamente tienen derecho a tomar asiento, tertuliar, jugar los trucos y las barajas, entrar, salir de donde quiera y como gusten los señores de alta categoría, pues aquellos que llaman blancos, bien porque tienen dinero o bien porque son procedentes de sangre azul. Un artesano honrado, decente y hombre de bien, si carece de aquellas eminentes cualidades y circunstancias, que largue los reales, bueno, pero debe también largarse luego, porque detenerse un punto en la asamblea de tan distinguidos señores es un sacrilegio, atrevimiento. Viva la aristocracia, viva el envanecimiento de fatuos y mantecatos como el señor Corrales, y muera el que sin ser blanco, ni tener sangre azul, tenga la poca vergüenza de ir a darle provecho y a la vez motivo a que le desprecien y lo insulten si se detiene. Firmado un pardo honrado. Aquí hay varios elementos muy interesantes. Por un lado, el lenguaje del republicano artesano, ¿no? Lo que distingue un hombre de bien es que sea honrado, decente, que trabaje. Estos son los verdaderos patrones y que crean la igualdad, ¿no? del republicanismo. Los otros, los que lo discriminan, son aristócratas que todavía creen en esa cosa de la sangre azul. Este pasquín invierte, ¿no? las nociones y denuncia a la élite blanca de no ser republicana, de estar aún apegada a esos ideales del antiguo régimen. Y aquí está muy clara el uso de la nueva ideología por un pardo. La otra parte más igualmente interesante es qué sucede con este pasquín y con la persona que lo escribe. Lo acusan de sedicioso, lo mandan al exilio y fue afortunado porque muchos otros que fueron acusados también de fomentar guerra de raza durante ese periodo fueron ejecutados. Y cuando uno lee las denuncias sin si uno no leyera el pasquín, simplemente lo que dicen del pasquín, ¿no? Estos hombres que están alterando el orden público, quieren acabar con la sociedad, quieren destruir la sociedad. Se ve la criminalización de la denuncia, porque esto no es más que una denuncia de discriminación, ¿no? Que es asociada con la guerra de razas, como si la denuncia de discriminación fuera el primer paso a la pardocracia. Y es poco a poco, me parece a mí, a través de la criminalización de la denuncia, de las denuncias de discriminación, que se crea un silencio
entre los pardos y entre los grupos más radicales de los republicanos sobre el tema racial. No es algo que sucedió solamente a nivel ideológico, sino fue una cosa que fue criminalizada. Entonces aquí nos queda esta herencia de este periodo sobre el tema racial. Por un lado, un lenguaje a nivel de Estado, y eso cambió con la Constitución del 91, pero que todavía tiene mucha fuerza popular, de igualdad, de armonía. ¿Para qué hablar de raza si eso va a traer conflicto? ¿Para qué hablar de discriminación si eso en realidad no sucede? Y si hablas de eso en realidad tú eres un resentido. Es una herencia de ese periodo, pero no es una herencia colonial, porque en la colonia nadie lo denunciaba, nadie aspiraba a la igualdad, nadie pretendía que somos todos iguales, que la nación se caracteriza por la armonía. Eso no es colonial, eso es moderno, eso es legado de la independencia. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir? ¿Cuánto me falta? Sí, 4 minutos. Tal vez los pardos de la época son el ejemplo que podamos seguir, ¿no? Que sí creían en la igualdad, en la armonía, no tiene nada de malo, me parece, no sé, pero no por ello dejaban de creer en denunciar la discriminación, ¿no? Veían como dos cosas que tenían que ir juntas, que para tener esa igualdad habría que ser vigilantes y estar constantemente denunciando la discriminación. Voy a aprovechar mis últimos minutos para hablar de un tema que me salté, y es el tema de la esclavitud. Y bueno, hay muchas cosas que decir, pero quiero empezar por algo que me parece fundamental. En las historias de la guerra de independencia, incluso en la historia colonial, en las historias grandes de Colombia, del tema de la esclavitud se habla mucho más que del tema de la igualdad racial y del tema de la participación de los pardos en las guerras civiles y en las guerras de independencia. Yo creo, y esto es una provocación, que se habla de la esclavitud más, y se ve a los esclavos con los más radicales, pero hay menos problema en hablar de la esclavitud, porque la esclavitud se acabó, ya no hay esclavos, la discriminación no se ha acabado. Entonces, hablar de los libres de color, hablar de sus denuncias de discriminación, hablar de su participación en las guerras, de su contribución a los ideales de igualdad y democracia, es hablar de un problema que todavía existe. Y que tal vez por eso, a veces, aunque parezca contradictorio, podemos estar más cómodos hablando de los esclavos que hablando de los libres de color. Y voy a dejarlo con eso.